Bien, a ver a quién tenemos. Ya les notifico por el grupo para que se sigan sumando. Así largamos con la clase del día de hoy, ¿sí? Hola, Lourdes. Denme 2 segundos. Bien. A ver, vamos a ver si es que se conecta alguien más. Y si no, largamos con la clase del día de hoy, ¿sí? Clase en donde ya habíamos comenzado con, bueno, ya veníamos en realidad con esta unidad, pero íbamos a tocar un tema nuevo que está ahí un poco relacionado ya con la evolución de un cuerpo ya en descomposición, un cuerpo que ya está en lo que sería su periodo de putrefacción, que dentro de las ciencias forenses, dentro de lo que es la criminalística, se lo conoce principalmente como tanatología y después vamos directamente a lo que sería el proceso de putrefacción, ¿sí? En cuanto a la tanatología, no sé si es que la han escuchado en algún momento, han escuchado esa palabrita, que obviamente está relacionado en lo que son los procesos después de lo que sería la muerte, ¿sí? Dentro de lo que es hablar en realidad sobre la muerte, vamos ahí a ver un poquito de esa introducción, que obviamente está relacionado con la religión que nosotros podamos tener, nuestras creencias, ¿sí? Ya que hay algunas creencias o algunas religiones que hablan de la muerte como un periodo, ¿sí? En el que el cuerpo es quien deja, digamos, de existir, esa parte física, pero esa parte de lo que se podría considerar el alma, ¿sí? Aún sigue viva. Otras creencias sí hablan o mencionan que una vez que esa persona, ese ser, ¿sí? Deja de vivir, directamente va y reencarna en otra persona o en un animal, ¿sí? Pero todos hablando de lo que es este proceso o este periodo que tiene que ver obviamente con la evolución de lo que sería el hombre, la persona, que nosotros sabemos y desde chicos siempre nos han inculcado eso de la muerte, hablamos de ese periodo, de ese proceso que tiene que ver con que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son las ciencias forenses, dentro de lo que son nuestras investigaciones, hablamos de ya directamente un cuerpo en descomposición. Principalmente si hablamos de la muerte, hay varios precursores de los que nosotros sabíamos, algunos habían investigado cuando comenzaba este curso, que tenían que ver obviamente con qué es la muerte, ¿sí? Cómo la definían algunos de estos precursores, ¿sí? Algunos hablaban de que obviamente la muerte es el límite, ¿sí? O el cese, básicamente, de las funciones vitales de un ser vivo, ¿sí? Vamos nosotros a conceptualizarla de esa forma. Aunque hay distintos tipos de muerte, ¿sí? Por ejemplo, si una persona que ha sufrido un accidente y les responden algunos sistemas, ¿sí? Dentro de lo que es su cuerpo, su organismo, tienen como un cierto nombre. Después podemos escuchar que la persona puede llegar a tener una muerte cerebral, que habla del cese de las funciones en su cerebro, ¿sí?
y así un sinfín de tipos de muertes. Bien. En cuanto a lo que sería entonces este periodo, ¿sí?, de putrefacciones, desde que el cuerpo o el cese de sus funciones vitales culmina, ¿sí?, comienza a descomponerse el cuerpo. Nosotros podemos distinguir que una persona con 1 hora o minutos, ¿sí?, ya comienzan a descomponerse. ¿Por qué comienzan a descomponerse? ¿Por qué comienza la descomposición de un cuerpo? A ver qué piensan ustedes. ¿A qué hace relación esa descomposición de un cuerpo? A ver qué piensan. Bien, que los órganos dejan de funcionar. ¿Y cómo se va dando? ¿Cómo pueden imaginarse o cómo lo van posicionando en su cabeza cuando vemos esos periodos de descomposición o de putrefacción de un cuerpo? ¿Cómo piensan ustedes que comienzan esos periodos de putrefacción? ¿Qué es lo primero que se comienza a notar en un cuerpo cuando comienza lo que sería esa descomposición? Bien, el color de la piel principalmente. ¿Qué más? Cuando nosotros vemos a un cuerpo tendido en el suelo, ¿qué es lo primero que tocamos para aseverarnos que está sin vida? Bien, si respira, ¿qué más? Cuando tocamos las muñecas, ¿qué estamos sintiendo ahí? Bien, el pulso, entonces. Estamos constatando o verificando, ¿sí?, si ese cuerpo todavía tiene pulso, si su corazón está funcionando, ¿verdad? Bien. Todas esas características que nosotros comenzamos a observar, a sentir, a ver en un cuerpo, como puede ser la pérdida de coloración, la respiración, ese pulso, ¿sí?, tienen que ver con fenómenos cadavéricos ya directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser como pequeñas acciones o reacciones que va teniendo en realidad el cuerpo que nos van a nosotros poder constatar o acercarnos al tiempo que ha transcurrido, ¿sí?, la muerte de esa persona. Comenzamos por lo que es la famosa palidez tegumentaria, ¿sí?, que tiene que ver con, básicamente, la tonalidad, ¿sí?, de lo que sería la piel. Esa tonalidad que nosotros podemos observar, que es un color rosáceo, un color vivo, pero
pasado los 5 minutos de fallecido, ¿sí? O de muerte, comienza a desaparecer. Y es en donde nosotros encontramos lo que se denomina palidez tegumentaria, ¿sí? Que tiene que ver con que la persona sí puede volverse pálido, los labios y las uñas van perdiendo esos colores característicos que tienen, ¿sí? Ahora, en personas, por ejemplo, que han sufrido asfixias mecánicas, como veíamos la clase pasada, puede haber un aumento en cuanto a lo que es la coloración de los tegumentos, en donde comienzan a aparecer lo que sería esa coloración cianótica, que es la que hablábamos, que es ese color entre azul ya y morado, ¿sí? Que van a ser obviamente características de todas aquellas personas, en este caso que hayan sufrido lo que sería una asfixia, ¿sí? Que pueda ser mecánica o manual, ¿bien? ¿Ahí me escuchan? Bien. Entonces, continuamos. Otra de las acciones que nosotros podemos, otra de las reacciones en realidad que podemos encontrar en un cuerpo, ¿sí? Que nos van a dar lo que serían estos fenómenos cadavéricos, ¿sí? Pueden ser la lividez cadavérica, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez sobre la lividez cadavérica o tienen una aproximación de lo que podría ser la lividez cadavérica o livor mortis? Bien, esta lividez cadavérica aparece entre lo que serían aproximadamente las 3 y 6 horas después de la muerte, que tiene que ver con la sangre que se va a ir acumulando por acción de lo que sería la gravedad y van quedando como pequeños manchones, ¿sí? Rojizos en este caso, que a nosotros nos van a dar un indicio de la posición que tenía el cuerpo al efectuarse lo que sería la muerte, ¿sí? En cuanto a estas tonalidades, gracias. En cuanto a lo que tiene que ver con estas tonalidades de rojo, ¿sí? Que yo les mencionaba, va entre un rojo más o menos sangre, digámoslo de esa forma, pero no sangre de arteria, sino ese otro rojo más carmesí y un color rosado, ¿sí? Esas son las coloraciones y las manchas obviamente no van a ser manchas chicas, sino que estamos hablando de manchas grandes, manchones, como les mencionaba recién, que más o menos van a darnos a nosotros la información de la posición que tenía el cuerpo al momento de la muerte, ¿sí? Yo hablo entonces de que estas livideces cadavéricas tiene que ver con la acumulación de la sangre y la gravedad, ¿sí? Si el cuerpo yacía de costado, ¿sí? Las livideces cadavéricas o este livor mortis, lo vamos a tener, gracias, lo vamos a tener en cualquiera de los lados en los que yacía el cuerpo, ¿sí? En la zona o en la región de las costillas, de los glúteos, de los brazos, ¿sí? Pueden llegar a tener una variación, sí, y esa variación va a depender básicamente de, como les decía, la posición en la que ha quedado el cuerpo. Como deriva de lo que sería un efecto acumulativo, ¿sí? El lugar en donde quizás el cuerpo ha sufrido una mayor presión o similar, la lividez o esa mancha característica sí va a ser mayor. Ahora, si el cuerpo llega a ser movido, y puede haber pasado hasta un máximo de 8 horas, las livideces sí pueden llegar a cambiar.
nosotros podemos notar estas livideces, ¿sí?, en las primeras 3 horas de lo que sería posteriores al deceso y antes de la 8ª hora, ya que pasado este tiempo básicamente comienzan a desaparecer. En caso, obviamente, como les decía, ¿me están escuchando bien, chicos? Estas 8 horas o pasadas estas 8ª horas, si el cuerpo, bien, como les decía, que el cuerpo, si en caso de que lo lleguen a mover hasta pasadas las 8 horas, las livideces pueden llegar a cambiar. Ahora, si el cuerpo quedó estable, quedó en el lugar en donde se dio el deceso, ¿sí?, pasada estas 8 horas, no van a desaparecer lo que serían estas livideces cadavéricas, ¿sí? Ahora, otra de las características principales que podemos encontrar en un cuerpo, ¿sí?, tiene que ver con la desecación de las mucosas. ¿Qué sería esto? Obviamente, cuando nosotros vemos el proceso de la respiración, ¿sí?, el paso de aire a través de las mucosas, este aire, ¿qué es lo que carga a través de ellas? Carga algo de humedad. Al finalizar o al terminar o al quedarse sin respiración, se pierde este grado de humedad en lo que sería la zona de los labios, de la nariz, de las laringeas. Entonces, esta humedad desciende y comienza lo que sería el proceso contrario. Se comienzan a secar, ¿sí? Y esa evaporación del agua, de esa humedad que nosotros tenemos propio en nuestro cuerpo, va a darnos esta desecación, ¿sí? Se presenta, como les decía, en los labios y en lo que sería el interior de las fosas nasales. Esta desecación de las mucosas, ¿sí?, perdón, desaparece o llega básicamente a su punto máximo después de los 4 días de lo que sería el deceso. Dentro de lo que son la parte de los ojos, ¿sí?, en el rostro básicamente, como veíamos en los procesos de asfixia, vieron que había una de las características que tenían que ver con la coloración de la parte ocular, esa cristalinización y esas cuestiones. En este caso, nosotros vamos a poder ver que, comenzado el deceso, comienza a perderse la transparencia ocular, ¿sí? Esta transparencia ocular comienza a perderse pasados los 45 minutos del deceso y obviamente tiene que ver de que si el ojo permanece abierto en lo que sería este periodo de la muerte. En caso de que el ojo se encuentre o esté cerrado, aparece pasadas las 24 horas. ¿Cuáles van a ser las principales causas de que se comience a perder la transparencia ocular? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles piensan ustedes que puede ser? Bien, la falta de líquido en los ojos. ¿Cómo se llama ese líquido que nosotros tenemos en los ojos? Que es un líquido viscoso. Cuando lloramos, ¿en qué se convierte? Bien, son las famosas lágrimas, exactamente, ¿sí? Ese líquido viscoso.
lo cual hidrata al ojo, ¿sí? O que lo mantiene lubricado, son las lágrimas. En la muerte, ¿sí? Cuando se produce en realidad el deceso, comienza a faltar lo que sería este líquido y hace que se forme principalmente como una telita sobre el ojo que tiene que ver con esa proteína ¿sí? que va quedando y que va causando lo que sería el oscurecimiento, ¿sí? Otra de las características que podemos encontrar nosotros en los ojos, que nos van a dar indicios del tiempo del deceso de esa persona, tiene que ver con lo que se denomina mancha esclerótica. Esta mancha esclerótica aparece hacia la hora o hacia la hora y media en la región esclerótica del ojo. ¿Cuáles son las causas? Tiene que ver con, obviamente, la sangre que circula por el ojo, que va llevando lo que sería el oxígeno y que va alimentando a las células de lo que se conoce como retina. ¿Qué es lo que pasa cuando cesa lo que serían los latidos del corazón? ¿Qué es lo que pasa en realidad en todo el cuerpo cuando deja de latir el corazón? El corazón, ¿qué es lo que hace? Es un músculo que bombea sangre. Si se detiene, ¿qué es lo que va a pasar con esa sangre? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que va a pasar con esa sangre? Se va a comenzar a acumular, ¿sí? Entonces va a quedar detenida y se van a empezar a notar, sí, como esas pequeñas manchitas, como pequeños moretones, en realidad, que los vamos a ver en lo que sería básicamente en el centro del ojo, y va a comenzar a desarrollar obviamente la transparencia de lo que se conoce sí como coroides. ¿Cuándo culmina lo que sería esta mancha esclerótica o cuándo es el punto máximo que se puede llegar a notar? También es hacia prácticamente entre las 72 o 42, 72 horas o al cuarto día, que obviamente comienza ya a descomponerse toda esa sangre que ha quedado acumulada, ¿sí? O que se conoce también como flujo sanguíneo. Otra de las características que quizás han escuchado en algún momento o si han estado frente a un cuerpo, está relacionada con lo que se denomina como hundimiento del globo ocular. ¿Qué es el hundimiento del globo ocular? ¿Será que el ojo se contrae y se va hacia adentro? ¿O a qué se denominaría hundimiento del globo ocular? Bien, este hundimiento, ¿sí? Básicamente lo que se hunde, ¿sí? Son la parte total del ojo, se hunden en lo que se denominan cuencas o es en donde nosotros encontramos lo que sería el ojo. ¿Por qué se da? Se da por una deshidratación, ¿sí? ¿En qué momento comienza a darse? Hacia las 3 horas de lo que sería el deceso. Nosotros sabemos que el ojo obviamente está sostenido ¿por qué? Por una decena de músculos, ¿sí? Cuando se comienza a notar o comienza a aparecer lo que sería la flacidez de estos músculos, ¿qué pasa? Se relajan y obviamente van a ser incapaces de sostener el ojo en su sitio habitual. Entonces, este comienza a hundirse, obviamente,
y obviamente es en donde aparece lo que sería esta deshidratación cadavérica, ¿sí? Eso en cuanto a las características que nos puede dar la zona de los ojos. Avanzando sobre el cuerpo, ¿sí? Comenzaría ahora lo que se denomina rigor mortis o rigidez cadavérica. ¿Qué sería o a qué denominaríamos rigidez cadavérica? ¿Qué piensan ustedes? Si hablo de rigidez, estoy hablando de un estado de ¿qué? De dureza, ¿sí? O de retracción, en este caso de los músculos, o de una forma de que el cuerpo se quede tieso, ¿sí? Esta rigidez o esta tiesura o esta contracción o esta dureza, ¿sí? Aparece entre las primeras 3 o 6 horas de lo que sería el deceso. Como les decía, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Adquiere este estado de dureza y obviamente llega a un extremo que si nosotros quizás queremos recoger lo que sería el cadáver por los pies, lo vamos a levantar y va a aparentar como si estuviésemos levantando una tabla, básicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que causa, en este caso, esta rigidez cadavérica? A ver qué piensan ustedes. Si veníamos hablando de una deshidratación, de que el flujo sanguíneo queda detenido, ¿a qué podría hacer referencia esa tiesura o cuál podría ser la causa? A ver qué piensan. Bien, tiene que ver entonces con esta descomposición de enzimas y una acumulación obviamente de los ácidos propios que nosotros tenemos en nuestros tejidos y obviamente en los músculos. Afecta a todos los músculos del cuerpo, tanto los lisos como los estriados, al miocardio, al diafragma y a básicamente todo lo que sería nuestro aparato locomotor. Sí hay una variación dentro de lo que sería esta rigidez cadavérica, que por ejemplo en personas de contextura grande, ¿sí? Va a retardarse un poco lo que sería su aparición. Y lo contrario sería en infancias o en personas extenuadas o que han realizado quizás una actividad física, mucha actividad física en realidad antes de morir, puede también darse un poco más rápido lo que sería esta rigidez, ¿sí? ¿Cuándo termina o cuándo nosotros más o menos ya no podamos guiarnos del tiempo del deceso de un cuerpo en cuanto a la rigidez cadavérica? Va a ser pasada las 24 horas del momento, obviamente, del deceso. Pasadas esas 24 horas va a desaparecer cualquier señal de rigor mortis, ¿sí? Ahora bien, ¿han oído hablar de lo que sería el espasmo cadavérico? ¿O qué es un espasmo cadavérico? ¿O cómo se relaciona un espasmo cadavérico? ¿No? No. A ver,
Esta reacción del cuerpo sí no se da en todos los cuerpos, pero son características parecidas a las que puede llegar a presentar un rigor mortis, pero obviamente el origen de lo que sería un espasmo cadavérico es distinto. Tiene que ver obviamente con las lesiones graves a lo que sería el sistema nervioso central, o quizás muchas veces a tensiones emocionales que ha sufrido el cuerpo previo a lo que sería el fallecimiento. Estos espasmos muchas veces nosotros los podemos encontrar en lo que serían los brazos y las manos, así como también en la región de la nuca o de lo que se denomina quijadas, ¿sí? Sería en la mandíbula inferior. Estos espasmos se presentan inmediatamente después de la muerte, obviamente, dependiendo de estas acciones o de esta forma en la que se les ha dado la muerte a lo que sería la víctima. Lo que tiene que ver con lo que es el espasmo cadavérico nunca puede pasar lo que serían las 6 horas del deceso, ¿sí? Bien, otra de las características que le son propias a un cuerpo tiene que ver ese proceso de enfriamiento, ¿sí? Nosotros varias veces al tacto, ¿sí? Podemos más o menos determinar también este tiempo, ¿sí? de deceso de este cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos, estamos en presencia de un cadáver, algunos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Le tomamos la temperatura. ¿Cómo tomamos la temperatura? Como lo podemos tomar habitualmente a alguna persona, ¿sí? Poniendo únicamente nuestra mano sobre la mano o la cara del cadáver. Si están fríos, ¿qué pasa? Si están muy, muy fríos, ¿qué piensan ustedes? Si llegamos y apenas tocamos el cuerpo y está frío, ¿cuánto tiempo puede haber pasado de ese deceso? ¿Varias horas? ¿12, 24? ¿Varias horas, seguro? El enfriamiento de un cuerpo, ¿sí? Si nosotros tocamos un cuerpo y está frío al tacto, ese deceso se puede haber dado entre 3 horas o 1 hora, ¿sí? Desde que pasó lo que sería la muerte, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa transcurrido esas primeras 3 horas, básicamente, ¿sí? El cuerpo comienza a elevar un poco la temperatura y llega a estabilizarse ese cadáver a la temperatura ambiente que hay en el lugar en el que yace ese cuerpo, ¿sí? Quizás si el cuerpo está vestido, esas partes cubiertas se enfrían con mayor lentitud, ¿sí? Ahora bien, para nosotros poder tener una mayor certeza, obviamente vamos a realizar algunas mediciones termométricas, las cuales en la mayoría de las veces son mediciones rectales, ya que obviamente la temperatura cutánea puede llegar a presentar en realidad muchísimos márgenes de error, ¿sí? Nosotros podemos encontrar 3 periodos dentro de lo que es el proceso de enfriamiento. Entre las 3 a 4 horas después de la muerte,
la temperatura corporal va disminuyendo de 0,5 grados por hora, ¿sí? El segundo periodo va a comprender desde las 6 a las 10 horas, en donde la pérdida de temperatura se acelera un poco más, hasta 1 grado por hora, y pasadas las 15 o las 24 horas del deceso, ¿sí? O sea, post-mortem, la temperatura corporal va a comenzar a disminuir de entre 0,50, 0,25 aproximadamente por hora, hasta nivelarse lo que les mencionaba recién con lo que sería la temperatura ambiente, ¿sí? Obviamente, este rango o estos 3 periodos van a darse o van a tener o van a presentar en realidad una variación dependiendo del lugar en donde en donde está el cuerpo, ¿sí? La época del año, las influencias climáticas o ambientales. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Me han podido seguir? Bien. Eso, lo que acabo de mencionarles, sí, lo tienen en un apunte ya en el campus, creo, en cuanto a estos fenómenos cadavéricos, ¿sí? Son pocos los fenómenos cadavéricos, son más o menos los que yo les acabo de mencionar, los que obviamente nos dan a nosotros una idea del tiempo de 1 a 4 días, ¿sí? Son los que más o menos nos pueden dar a nosotros indicaciones de ese lapso de tiempo del deceso de ese cuerpo, ¿sí? Pasado ese tiempo, comienzan a aparecer o comienza a deteriorarse más el cadáver, ¿sí? Y comienzan a aparecer lo que serían estas partes putrefactas o de descomposición que muchas veces nos daña un poco más a nosotros en cuanto a los olores que presentan, ¿sí? O las formas en las que va quedando el cuerpo, obviamente pasando estas 72 o 56 horas post-mortem, ¿sí? En donde comienzan a aparecer estos cadáveres putrefactos, ¿sí? Obviamente va a hacer referencia a lo que serían los cambios tardíos en el cuerpo después de la muerte. Lo que tiene que ver con esta etapa de cadáveres putrefactos, sí, es una situación que ya nos complica un poco más a nosotros para poder tener unos datos quizás un poco más certeros en cuanto a lo que sería el momento del deceso y son un poco más impresionables en cuanto al estado del cuerpo, ¿sí? Obviamente, a medida que va avanzando esta descomposición cadavérica, se van reduciendo todos los tejidos del cuerpo hasta llegar a lo que se denomina como esqueletización. Obviamente no es no es un proceso que se da automáticamente, sino que el lapso de descomposición se alarga un poco más, ¿sí? Obviamente dentro de lo que son nuestras investigaciones, o para los fines en los que nosotros queremos averiguar qué es lo que sucedió, sí son de gran utilidad para poder ver lo que serían las etapas, tratar de asignar un periodo a cada una de ellas. Bueno, acá también aparecen estos estudios entomológicos, ¿sí? Que obviamente tienen que ver ya cuando el cuerpo presenta insectos, larvas que se van alimentando del cuerpo y que obviamente van ayudando a la descomposición del mismo, ¿sí?
Y como siempre también los factores ambientales influyen en lo que serían estos periodos de descomposición. Los principales actores, digámoslo de esa forma, que van a aparecer en la descomposición de un cuerpo, tiene que ver con la fermentación bacteriana, ¿sí? Esta fermentación que se da de adentro hacia afuera del cadáver y de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con unos gérmenes, ¿sí? Que son anaerobios y aerobios, ¿sí? Estos anaerobios, ¿sí? Son los que comienzan a descomponer el cuerpo de adentro hacia afuera, y los aerobios son los que comienzan a descomponer el cuerpo de afuera hacia adentro, ¿sí? Tiene que ver con los gases que se van produciendo en la putrefacción, ácidos no oxigenados y otras cuestiones que vamos a hablarlas y vamos a verlas mejor la próxima clase, ¿sí? A través de imágenes, para que ustedes más o menos vayan teniendo nociones de cómo se va viendo un cuerpo cuando llegan o cuando aparecen estos cuerpos, ¿sí? La mayoría de las veces, ¿sí? Los primeros insectos que aparecen, ¿sí? Son las moscas, que dejan sus huevos, ¿sí? Después comienzan a aparecer lo que serían las larvas, y obviamente ese transcurso desde que llega la mosca hasta que deja sus huevos y aparecen las larvas, es un tiempo que nosotros también ahí más o menos podemos determinar cuánto transcurrió del deceso de ese cuerpo, ¿sí? Pero como les decía, lo vamos a ver la próxima clase, si tenemos tiempo, porque recuerden que tienen un examen. Ese examen, en el transcurso de estos días, ¿sí? Les voy a comunicar en qué horarios, ¿sí? Van a poder rendirlo desde el campus. Va a ser un cuestionario múltiple choice, en donde vamos a ver unidad 1 y de la unidad 2 vamos a ver hasta las heridas por armas blancas y heridas por armas de fuego, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta que quieran hacerme? Perfecto. Entonces los libero y los veo el próximo miércoles. Muchas gracias por la paciencia que me tuvieron el día de hoy con esta complicación que tuve técnica. Nos vemos, chicos, que tengan muy buenas noches.